Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Me emociona muchísimo tenerlos aquí conmigo hoy, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, Hande Erçel. Sí, la bellísima Hande que parece que donde quiera que va, deja una estela de admiración, y seamos honestos, a veces también de cierta envidia. Hoy vamos a explorar por qué Hande Erçel, a pesar del tiempo que ha pasado desde su explosión en la fama, sigue siendo un tema recurrente, una figura que genera titulares, comentarios y sí, esa sensación de wow, qué guapa. Que a muchos nos sale de forma espontánea. Analizaremos cómo su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y a la vez, más criticadas del panorama turco. Porque seamos sinceros, el éxito a veces viene acompañado de ciertas fricciones. Antes de que nos metamos de lleno en el tema, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que estamos preparando aquí en el canal, si disfrutan de los chismorreos, de las noticias frescas y de los análisis profundos sobre sus estrellas turcas favoritas, no se olviden de suscribirse. Es completamente gratis, no les toma nada de tiempo y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que ya saben, clic al botón de suscribirse y active la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias. Ahora sí, pongámonos cómodos y hablemos de Hande. Porque admitámoslo, la belleza de Hande Erçel es innegable. No es solo una cuestión de gustos personales, es algo que se puede observar objetivamente. Sus rasgos armónicos, su piel radiante, su sonrisa encantadora, todo en ella irradia una belleza que llama la atención. Y claro, cuando una persona posee semejante atractivo físico, es inevitable que genere ciertas reacciones. Pero no nos quedemos solo en la superficie. Hande no es solo una cara bonita. A lo largo de su carrera ha demostrado ser una actriz talentosa y versátil, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Desde la dulce y un poco ingenua Selin en Güneşinkler, hasta la audaz y decidida Eda en Sen Kalkapm, Hande ha sabido ganarse el corazón del público con sus interpretaciones. Y seamos honestos, Sen Kalkapm fue un fenómeno global, catapultando a Hande y a Kerem Bürsin a la fama internacional. Una fama que, por cierto, llegó acompañada de una lupa constante sobre cada uno de sus movimientos, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque con la fama, también llegaron las críticas. Algunos la acusan de ser sobrevalorada, de no tener el talento suficiente para justificar su éxito. Otros cuestionan sus decisiones profesionales, sus relaciones personales y hasta su estilo de vida. Y por supuesto están aquellos que simplemente no pueden soportar su belleza y la tildan de artificial, de ser producto de cirugías estéticas. Es una historia que hemos visto repetirse una y otra vez con actrices alrededor del mundo, y Hande, lamentablemente, no ha sido la excepción. Es cierto que Hande ha sido objeto de numerosos rumores sobre intervenciones quirúrgicas. Algunos aseguran que se ha operado la nariz, los labios, los pómulos, la lista parece interminable. Ella, por su parte, ha negado rotundamente haberse sometido a cirugías mayores, aunque sí ha admitido haber experimentado con tratamientos estéticos no invasivos. La verdad, como suele suceder en estos casos, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Quizás se haya hecho pequeños retoques, quizás simplemente haya aprendido a maquillarse y a posar mejor. Lo cierto es que el resultado es innegablemente impactante. Pero, ¿realmente importa? ¿Deberíamos centrarnos tanto en si se ha hecho algo o no, en lugar de apreciar su trabajo y su talento? Creo que parte del problema reside en la cultura de la comparación constante en la que vivimos. Las redes sociales han exacerbado esta tendencia, y vemos a Hande con su belleza y su éxito como un ideal inalcanzable. Esto puede generar sentimientos de inseguridad y envidia en muchas personas, que luego se traducen en críticas y comentarios negativos. Es una dinámica tóxica que deberíamos intentar evitar. Pero volvamos al tema central, ¿por qué Hande Erçel genera tanta pasión? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, está la envidia, ese sentimiento tan humano y tan poco halagador. Ver a una persona joven, guapa, talentosa y exitosa puede despertar ciertos resentimientos en aquellos que no se sienten tan afortunados. Es fácil criticar a Hande, cuestionar su talento o su belleza, porque eso nos permite sentirnos un poco mejor con nosotros mismos. Es una especie de mecanismo de defensa, una forma de minimizar el éxito ajeno para sentirnos menos mal con nuestra propia situación.
En segundo lugar, está el factor cultural. En muchas sociedades, y la turca no es una excepción, existe una presión considerable sobre las mujeres para que cumplan con ciertos estándares de belleza. Y cuando una mujer como Hande parece encarnar esos estándares a la perfección, se convierte en un blanco fácil para las críticas. Se la acusa de promover una imagen irreal de la belleza, de fomentar la superficialidad y de perpetuar estereotipos negativos. Se la responsabiliza, en cierta medida, de la presión que sienten otras mujeres por encajar en un molde que en muchos casos es inalcanzable. Y en tercer lugar, está el factor celebrity. Hande Erçel es una figura pública y como tal, está expuesta al escrutinio constante de los medios y del público. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada una de sus palabras es interpretada y cada una de sus fotos es examinada con lupa. Es un precio que tiene que pagar por la fama, pero no deja de ser injusto. Imaginen vivir constantemente bajo la mirada de millones de personas, con la presión de tener que ser perfecta en todo momento. Es una carga enorme y es comprensible que Hande, como cualquier ser humano, cometa errores o tenga días malos. Pero a pesar de todas las críticas y los rumores, Hande Erçel sigue brillando con luz propia. Sigue protagonizando series exitosas, sigue colaborando con marcas prestigiosas y sigue conquistando corazones en todo el mundo. Y eso, creo yo, es una prueba de su talento, su carisma y su fortaleza. Porque no es fácil mantenerse en la cima cuando hay tanta gente esperando que te caigas. Requiere una gran dosis de resiliencia y una capacidad para ignorar el ruido externo y concentrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su pasión. Y no podemos olvidar su relación, o mejor dicho, su no relación, con Kerem Bürsin. Su romance en la pantalla se trasladó a la vida real, generando una ola de pasión entre sus fans. Fue un cuento de hadas moderno, una historia de amor que parecía sacada de una serie de televisión. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas llegó a su fin. Y la ruptura, por supuesto, fue objeto de todo tipo de especulaciones y rumores. Algunos aseguran que fue por culpa de Hande, otros culpan a Kerem, y otros simplemente creen que el amor se acabó. Lo cierto es que ambos han seguido adelante con sus vidas, aunque muchos fans aún sueñan con una reconciliación. La presión de la fama, las agendas apretadas y las expectativas del público seguramente influyeron en el final de esta relación. Es un recordatorio de que detrás de la pantalla y las alfombras rojas, hay personas reales con sentimientos y vidas complicadas. Más allá de su belleza y su vida personal, es importante reconocer el impacto que Hande Erçel ha tenido en la industria del entretenimiento turco. Ha abierto puertas a otras actrices jóvenes y ha contribuido a la globalización de las series turcas. Su trabajo ha sido visto por millones de personas en todo el mundo, y ha inspirado a muchos a perseguir sus sueños. Es un modelo a seguir para jóvenes que aspiran a una carrera en la actuación, demostrando que con talento, trabajo duro y perseverancia, es posible alcanzar el éxito. Además, Hande ha utilizado su plataforma para promover causas importantes, como la concienciación sobre el cáncer de mama y el apoyo a organizaciones benéficas. Es un ejemplo de cómo las celebridades pueden utilizar su influencia para hacer el bien en el mundo. Al involucrarse en causas sociales, Hande demuestra que es mucho más que una cara bonita, que tiene un corazón y una conciencia social. En definitiva, Hande Erçel es mucho más que una cara bonita. Es una mujer compleja con talento, ambición y una gran capacidad para superar los obstáculos. Y aunque su belleza pueda generar celos y controversia, es innegable que ha logrado convertirse en una de las actrices más importantes de su generación. Su carrera está lejos de haber terminado, y estoy seguro de que la veremos brillar aún más en el futuro. Para resumir lo que hemos visto hoy, Hande Erçel es una figura que despierta pasiones, tanto positivas como negativas. Su belleza, su talento y su éxito la han convertido en un blanco fácil para las críticas y los rumores. Sin embargo, a pesar de todo, sigue brillando con luz propia y demostrando que es mucho más que una simple cara bonita. Es una mujer que ha sabido construir su propio camino, enfrentando los desafíos con valentía y determinación. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre Hande Erçel. ¿La admiran? ¿La critican? ¿Creen que se merece todo el éxito que ha tenido? ¿Qué opinan de su relación con Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Recuerden que el debate debe ser siempre respetuoso y constructivo.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos para que también puedan disfrutar de este chismorreo turco. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Gracias por su apoyo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse sintonizados para más noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Nos vemos pronto.